Prédicas se la ha rendido a esas más de 30 países de la tierra para la gloria de Dios. Somos la Iglesia Pescadores del Reino. Estamos ubicados aquí en Cali, Colombia, a una cuadra de la estación del Mío, barrio 7 de agosto. Por si algún hermano de la ciudad de Cali nos quiere visitar, pues yo le hago la invitación muy formal. Es una iglesia donde practicamos la sana doctrina, donde pensamos que el Espíritu Santo nos respalda aún en la manera de predicar, aún en ese ministerio en los que Él está trayendo y está regenerando prácticamente para su gloria. Amén. Saludo a sus hermanos de la distancia, del exterior, a esos parientes, familiares, amigos, conocidos y no conocidos, que vía WhatsApp también reciben una palabra cada 15 días de parte de Dios, de parte de este servidor, el Pastor Roque. Saludo a los hermanos de YouTube, a los hermanos del Face, que Dios los bendiga, y aquí estamos para honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a los hermanos de la distancia y al Espíritu Santo de Dios? Que le damos la bienvenida en este lugar, amén. ¿Cuántos van a recibir la palabra de Dios en esta hora, mis hermanos? La palabra de Dios, la que vive y permanece para siempre, amén. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Yo como pastor pasaré, ustedes también, como siervos de Dios, como hombres en este mundo, van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, amén. Por eso tenemos que dejar una huella. Escúchenme bien, especialmente las personas adultas en este lugar, las personas que van para la tercera edad, o ya muchos están en la tercera edad. Debemos dejar un legado, amén. Debemos dejar huella, pero sin pisotear a nadie, amén. Sin pisotear a nadie. Una huella buena, que cuando ya no estemos en este planeta, que cuando el Señor nos llame a su presencia o estemos en otra parte y no nos veamos más, que por lo menos digamos: esa persona dejó una huella en mí que marcó mi vida para la gloria de Dios, amén. Eso es lo que Dios quiere. Por eso hoy Dios, iglesia, nos va a hablar sobre la integridad. ¿De qué nos va a hablar Dios hoy? Sobre la integridad. Para los que titulan las prédicas, los mensajes que damos en esta iglesia, hoy Dios nos va a hablar sobre la integridad que Dios anhela en la humanidad como estilo de vida. Dios quiere, iglesia, que la integridad que usted y yo vivamos en esta tierra sea un estilo de vida. Pero para eso nos tenemos que apartar de lo malo, porque una persona íntegra no es una persona que hace lo malo, no señor. Tampoco es un hipócrita que hoy dice una cosa y mañana sale con otra, no señor. Una persona íntegra es algo totalmente diferente, y es lo que Dios hoy nos va a enseñar a todos como iglesia, en el nombre de Jesús. Escuchen esta introducción. Actualmente, iglesia, nuestra sociedad vive tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Peligrosos, mis hermanos. Más en estos tiempos últimos que estamos viviendo, en los cuales algunos principios y valores fundamentales se han quedado atrás, como lo son el respeto y la integridad en todas sus áreas emocionales. Dios desea, escuchen esto, que todos de una u otra manera recuperemos el principio de la integridad en nuestras vidas, ya que muchos han dejado de ser íntegros por seguir la mentira, por seguir el engaño en sus vidas, dejando de lado la integridad, el respeto por Dios y por los demás. La integridad, escúcheme bien, que Dios anhela en la humanidad como estilo de vida, es el mensaje que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros, para que lo apliquemos, iglesia, de una u otra forma íntegra en nuestra fe, amén, y en nuestra relación con Dios. Escuchen bien, iglesia, se cree, iglesia, que una persona íntegra es aquella que siempre hace lo recto. ¿Qué es una persona íntegra? Aquella persona que siempre hace lo recto, que no es deshonesta, que no se deja transar, en pocas palabras, amén, que hace todo aquello que considera bueno para la misma, sin afectar los intereses de otros individuos, amén. Eso es lo que hace una persona íntegra, no afecta a los demás, y si los afecta para bien y no para mal. Esa es la realidad. Es por esto que el diccionario enciclopédico cataloga a una persona íntegra como alguien con una actitud honrada y digna de respeto. Honrada y digna de respeto. Si usted es de las personas que dice: a mí me respeta,
¿ya se ganó ese respeto? Si usted es de los padres de familia que exige respeto a sus hijos, ¿ya se ganó ese respeto? Si usted es de los líderes que exige respeto, que porque tiene un mando, un título, yo pregunto, ¿ya se ganó ese respeto? Cuestiónese usted mismo por un momento. Por eso el diccionario cataloga a una persona íntegra como alguien con una actitud honrada y digna de respeto. Una persona no íntegra, o sea, lo contrario, es aquella que no actúa en relación a los mensajes que da o a las ideas que en teoría defiende. Por tanto, es alguien de no confiar. Es como el que predica y no aplica. Es como el que sabe mucho de la Biblia y vive una vida mundana, una vida que no agrada a Dios. Y conoce la palabra. Y se sabe la Biblia de tapa a tapa, como decía un pastor por ahí. Me he leído la Biblia 6 veces. Hasta los mapas me los conozco. Pero ¿de qué le sirve tanto conocimiento? Si no es íntegro en sí, en su manera de vivir. Si no es temeroso de Dios, como decíamos ahora en la ofrenda. Tenemos que ser temerosos de Dios. Si hay temor a Dios, hay respeto. Y si hay respeto, hay integridad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad de la iglesia. O sea que una persona íntegra es una persona que es de confianza. Porque la integridad va tomada de la mano de la confianza, mis hermanos. Eso es lo que nos enseña el diccionario enciclopédico. Ahora escúchenme bien. O sea que nosotros podemos considerar íntegro o íntegra a una persona honesta, que tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. ¿De manera qué? Correcta, no incorrecta. Amén. No soborna a nadie, no señor. Es una persona íntegra. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? Vamos a la palabra del Señor, a los estudiosos de la Biblia. ¿Qué nos enseña hoy Dios? ¿Qué el Espíritu Santo nos quiere enseñar sobre la integridad que usted y yo debemos tener y cómo recuperarla si de pronto la hemos perdido? Porque quizás hay muchos que han estado en los caminos de Dios y en aquel tiempo eran personas íntegras, intachables, eran personas honorables, respetables, y hoy en día se perdió eso. Se perdió el temor a Dios y se perdió la integridad y todo se vino abajo, mi hermano. Vamos a la palabra del Señor sobre las características que debe tener una persona íntegra según la palabra del Señor. Vamos a ver el ejemplo de José. José en Egipto. Génesis capítulo 39, iglesia, centrémonos ahí. Génesis capítulo 39, versículo 7. Y vamos a ver qué nos enseña Dios a la luz de su palabra. Primero vamos a orar. Primero entreguemos ese tiempo precioso en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos reunimos con el único propósito de recibir de ti una enseñanza, una exhortación, un consejo sabio de parte tuya, Señor. Hay mucha gente que pide consejos. Hay mucha gente que no sabe qué hacer, qué decisión tomar en sus vidas, Señor. Hoy te he pedido, Espíritu Santo, que nos ilumines el entendimiento, que quites toda venda y toda ceguera espiritual de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Llévate, Señor, de nosotros todo pensamiento filosófico, humano, Señor, animal, terrenal y diabólico. Y sé tú implantando tu palabra en nuestras vidas. Que los que hoy están recibiendo esta palabra y la van a recibir, salgan, Señor, con una semilla de bendición en sus corazones. Que el diablo no se la robe y que esa semilla brote en ellos para vida eterna, mi oración. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 39, iglesia. ¿Estamos ahí? Versículo 7 en adelante. Leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción y la revelación del Espíritu de Dios. Ya que el Espíritu Santo dijo, Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, que Él tomaría lo suyo y nos lo haría saber. Que Él nos guiaría a toda verdad, a toda la verdad que está en la palabra del Señor, el Espíritu de Dios. Dice Génesis 39, 7. Aconteció, dice la palabra, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 8. Y él no quiso. ¿Qué pasó con José? No quiso dormir con esta mujer. Esta mujer era la esposa de Potifar, una mujer que tenía esclavos a su dominio y hacía con esos esclavos lo que a ella bien le parecía. Era una mujer quizás adicta al sexo, quería sexo con este hombre. Pero dice el versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene.
No hay otra cosa, dice él, no hay otro mayor que yo en esta casa, le dice José. Y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. O sea, se la recomendó a ella. Pero para que la cuidara no en sus brazos, sino para que la respetara. Quizás este hombre sabía, escúcheme bien, Potifar, sabía la joyita que tenía de mujer. Sabía que era una mujer quizás que no se conformaba solamente con su marido. Y tenía amantes, quizás este hombre sabía eso. Y por eso le dijo, usted va a ser el mayordomo, le dice a José. Pero una sola cosa le recomiendo a mi esposa, no se meta con ella. Y dice la palabra, si lee el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y dice el versículo 10, hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció, dice la palabra, que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió, dice la palabra, o sea, lo tomó por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió, dice la bendita palabra del Señor. Saltemos al versículo 16. El versículo 16 dice, esta mujer, y ella puso así la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa, o sea, el esposo. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera, dice la palabra. Versículo 19 de Génesis 39 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, dice que se encendió su furor, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Eso dice la palabra. Dios estaba con José. Dios podía observar todas las injusticias que estaba cometiendo contra su siervo. Una mujer que quiso abusar, quizás lo acosaba sexualmente, quería dormir con él, pero él dice, no, yo no voy a dormir con usted. Usted podrá ser muy hermosa. Y quizás él fue tentado, sí fue tentado, porque dice que esta mujer se quedó con las ropas en su mano. Quiere decir que él de pronto, obviamente, como ser humano, fue tentado. Y quizás lo pensó, pero más pudo el temor que él tenía a su Señor. Y le responde a esta mujer, ¿cómo yo pecaría contra Dios? Porque el pecado no iba a ser contra Potifar, el pecado iba a ser directamente contra Dios. Amén. O sea que cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, sabemos que nos abstenemos de pecar. No es de pronto porque no seamos débiles, o no es porque de pronto no nos caiga alguien bien, o qué sé yo, sino porque hay un temor a Dios. Amén. Y si hay un temor a Dios, hay un respeto, mi hermano. Hay 4 características que tiene la integridad según la Biblia, según le pasó a este hombre. Este era un hombre íntegro. Este era un hombre que no se dejaba mover fácilmente por sus emociones, ni por su carne, ni por sus deseos desenfrenados. Quizás tenía controladas sus pasiones. Y él decía, siempre hay un temor en mi corazón de no fallarle a Dios, de no dañar mi testimonio delante de Dios. Obviamente esa mujer tenía todo el poder y la autoridad, hasta para decir, no haga nada, José, usted es un esclavo, pero no haga nada, solamente va a ser mi amante, me va a complacer cuando yo quiera. Quizás era el pensamiento de esa mujer, pero él sabía que si algo le había encomendado su amo a él, era cuidar de su esposa, pero no tocarla, no seguir sus caprichos. Por eso dice la Biblia, esta mujer cada día le hablaba, pero ¿sabe qué hacía él? No la escuchaba. No escuchaba la voz del enemigo. No salía esa tentación, como le pasó a Eva. Escuchó la voz de la serpiente y se puso a hablar con la serpiente y cayó en terrible desobediencia. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que no debemos escuchar voces extrañas, que más bien debemos siempre tratar de consagrarnos a Dios para no caer en tentación. Primera característica, según la Biblia, que tiene la integridad. Número 1, la integridad, escuchen bien, iglesia,
nos hace respetar los principios morales y espirituales dados por Dios. ¿Qué nos hace la integridad? Respetar la palabra de Dios. Cuando usted la pone por obra, cuando usted la lee, cuando usted la practica, usted dice, no, es la palabra, la voy a atesorar en mi corazón. Por eso el diablo se enoja cuando usted guarda la palabra. Por eso el diablo se irrita cuando usted quiere hacer un estudio bíblico, porque él no quiere que usted se capacite. Y se levanta en contra de muchos que se oponen en contra de la verdad, de la palabra del Señor. La integridad, iglesia, nos hace respetar. La integridad nos hace respetar los principios morales y espirituales dados por Dios. O sea, nos hace respetar la palabra de Dios. ¿Qué hace la integridad? Cuando usted es una persona íntegra, usted respeta la palabra. Dice, no, usted me dice una cosa, pero la palabra me dice otra. Yo voy a hacer lo que dice Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice el libro de los Hechos. El versículo 10 dice la palabra, léalo conmigo en Génesis 39, donde estamos. Génesis 39, 10 dice, hablando ella a José cada día. O sea que todos los días esta mujer no hacía sino seducirlo, presionarlo, acosarlo sexualmente. Pero dice la palabra, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. No escuchándola, o sea, él no la escuchaba. Él la oía, pero no la escuchaba. Una cosa es oír y otra es escuchar. Por eso el Señor mismo dice, mira pues cómo es. Porque al que tiene le será dado, el que no tiene lo que piensa tener se le será quitado, dijo Jesús. El versículo 11 dice, Génesis 39, aconteció que entró él, o sea José, un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa por allí. Y ella lo asió, o sea, lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea que cuando la esposa de Potifar, iglesia, le pidió a José que tuviera sexo con ella, José no se justificó diciendo como mucha gente, yo soy un esclavo y tengo que obedecer, sino que conservó su integridad. Y no solo eso, se negó jactantemente, y aún cuando su paga fue la cárcel, él se negó a obedecer a esta mujer, porque el temor estaba hacia Dios. ¿El temor hacia dónde estaba? Hacia Dios. Y cuando este hombre fue temeroso de Dios, estaba respetando ese compromiso que tenía con su amo, que era el no tocar a la mujer. Cuando la esposa de Potifar le pidió a José que tuviera sexo, como le digo, él no se justificó. Muchos se justificarán. Pues yo soy un esclavo y ya me dijo que hiciera esto, pues yo lo hice. Quizás ella se acostumbraba a hacer eso con los demás esclavos, pero hubo uno que marcó la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque hubo en él corazón de íntegro delante de Dios. Una persona íntegra, iglesia, es alguien que cuando lo ves es totalmente coherente con quien es dentro de su corazón. Es coherente. Su vida pública y privada son iguales. No es que sean unos aquí en la iglesia y otros en la casa. No, Señor, donde quiera que sean son iguales. Si usted es buena gente aquí en la iglesia, pues afuera va a ser buena gente. Pero hay quienes aquí en la iglesia vienen con la aureola de ángeles, pero allá afuera son los tremendos demonios. Y eso no es lo que Dios quiere. Que yo como pastor aquí sea el ungido de Dios y afuera sea el demonio. No, Señor. No es el propósito de Dios, porque si no, no va a haber integridad en nuestras vidas. La vida pública de una persona íntegra deben ser iguales. Amén. Su vida pública y privada. Ya que lo que hace cuando nadie le ve sigue siendo recto, honroso y correcto delante de los demás. Esa es la realidad, iglesia. Segunda característica, son 4. Que tienen la integridad según la Biblia. Número 1, la integridad nos hace respetar los principios morales y espirituales dados por Dios. En segundo lugar, la integridad no te permitirá que seas sobornado. ¿Qué va a hacer la integridad? No va a permitir que usted sea sobornado. Venga que yo le doy un poquito más y hágame el daño a esa persona. Si usted es una persona íntegra, usted rechaza eso. Amén. El versículo 9 dice la palabra, Génesis 39. José dijo a esta mujer, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, o sea, el amo. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este tan grande mal? Y pecaría. Él no dice contra Potifar, él dice contra Dios. Porque el temor de él, ¿a dónde estaba?
puesto en Dios. ¿Dónde debe estar el temor suyo? En Dios. Porque Él es el único que te da integridad y pone integridad en tu corazón. Respeto, en pocas palabras. Amén. En José había temor a Dios. Y eso lo hizo un hombre íntegro, ya que la integridad en la Biblia es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia de pecado sea expuesta a la luz. O sea, que el ser íntegros, iglesia, nos confrontará siempre con nuestro pecado. Cuando usted es íntegro, va a ser confrontado en su pecado y usted va a tomar la decisión. Si sigue siendo íntegro, se tuerce o se le daña su mentalidad. Esa es la realidad. Esa es la completa realidad, iglesia. Esa es la completa realidad. Busquemos Proverbios capítulo 10, versículo 9. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice, lo dice el Señor en su palabra, está escrito. Proverbios 10, 9. El que camina en integridad anda como confiado. Si usted es una persona íntegra, usted anda confiado. Confiado en que nadie lo va a juzgar, y si lo juzgan, pues no tienen fundamentos. Porque no va a hacer lo que están diciendo, es mentira. Por eso dice, Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, dice el Señor. O sea que va a llegar un momento en que Dios lo va a quebrantar, porque hay hipocresía en su corazón. No es íntegro y se cree íntegro delante de los demás. Pero a Dios no lo podemos engañar, Él no puede ser burlado. Amén. Actualmente, mis hermanos, es muy fácil encontrar gente en la que se pueda confiar plenamente, ya que hay muchos que proclaman su propia bondad, pero en realidad sus actos lo contradicen, iglesia. Tercera característica que tiene la integridad según la Biblia. La tercera característica es que la integridad, mis hermanos, tampoco permitirá que abriguemos rencor en nuestro interior hacia los nuestros. ¿Qué va a hacer la integridad? No va a permitir que usted guarde rencor en su corazón hacia los nuestros. ¿Cuáles son los nuestros? Nuestra familia, nuestros parientes. Muchas veces guardamos rencor hacia algún familiar, hacia algún pariente, hacia algún hijo. O un padre guarda rencor hacia su hijo. Pero no es la voluntad de Dios. Dios quiere que cambiemos ese concepto, mi hermano, ya que eso nos impedirá ser íntegros. En José, por ejemplo, cuando fue puesto en libertad por el faraón, José no se vengó de sus hermanos, sino que los perdonó y les proveyó. Porque José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Querían matarlo, querían acabar con su existencia. Le tenían envidia, dice la Biblia, a sus hermanos. Y quisieron meterle una cisterna y que se muriera ahogado. Pero la cisterna, dice la Biblia, no tenía agua y por eso no se ahogó. Entonces algunos decían, ¿por qué no se muere? Y él está gritando allá, pidiendo auxilio. Y entonces dice la palabra que alguien dijo, pues vendámoslo y le sacamos plata y fuera eso no nos manchamos de la sangre de nuestro hermano. Y lo vendieron como esclavo a los ismaelitas que iban pasando por ahí una caravana. Y dice la palabra que ahí perdió José contacto con toda su familia, porque su familia lo aborrecía, lo odiaba, y todo porque él les decía que él iba a ser grande, que iba a ser una persona esforzada y que Dios lo tenía para grandes cosas. Y eso le causó envidia a sus hermanos y a su familia. Génesis 47:11 dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Versículo 12. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos, dice la palabra. Él no guardó rencor hacia sus hermanos. José, cuando fue puesto en libertad por el faraón, decía, José no se vengó de sus hermanos, sino que los perdonó y prevaleció para ellos, proveyó la ración justa de alimento. Aún en esta condición, José fue una persona íntegra, usando el favoritismo para con los suyos. Porque eso es lo que cataloga una persona íntegra, que no es rencorosa, que no guarda rencor, aun cuando le han hecho daño a su corazón. Amén. Dice la Biblia, verso 12 en Génesis 47, y alimentaba a José a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, o sea, a toda su familia. El despreciado, el que nadie quería ver, el que todos le tenían envidia, salió en última, siendo el salvador de su familia en el tiempo de hambre.
Y eso pasa hasta el día de hoy, iglesia. Queda entonces demostrado que según la integridad que tenía José, era imposible que él guardara rencor hacia sus parientes, pese a que estos lo habían defraudado y quisieron el mal para él cuando él quería el bien, hermanos. Cuarta y última característica que posee la integridad según la Biblia. La cuarta característica, iglesia, es que la integridad se debe conservar aún perdiéndolo todo. Usted tiene que ser una persona íntegra, aún cuando lo pierda todo. Aún cuando quede en la calle, aún cuando no tengan que caerse muerto, usted debe conservar la integridad según el consejo de Dios. Vamos al libro de Job. Job capítulo 2, versículo 2 dice la palabra del Señor. El libro de Job, un hombre íntegro, dice la palabra, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal era Job. Job capítulo 2, versículo 2. Si lo leen conmigo, el versículo 2 de Job capítulo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Le pregunta Dios al diablo. Él respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Cuál es la función del diablo? Rodear la tierra y andar por ella. O sea que el diablo está afuera. O sea que el diablo está en este mundo. Es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Es enemigo de los cristianos. Él no le permite a mucha gente que está perdiéndose en el mundo buscar la presencia de Dios. Esa es la completa realidad. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Él rodea la tierra. Él anda en esa tierra, haciendo el mal. Él viene a robar, a matar y a destruir, dice la palabra. Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Sin causa. Amén. O sea que Job, como siervo del Dios Altísimo, iglesia, fue un gran ejemplo de integridad en su tiempo, ya que antes que fuera predicador por la mano, escúchenme bien, que fuera probado por la mano de Dios, su testimonio era el de un excelente pastor. Ese era Job. No sé si usted leyó el libro. ¿Quién era Job? Un excelente pastor, una persona íntegra, que lo que predicaba eso era, eso enseñaba. Si usted lee el versículo, Job capítulo 4, versículo 3, libro de Job ahí mismo, capítulo 4, versículo 3 dice, y he aquí que tú enseñabas, mire, era un pastor Job, y he aquí que tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Versículo 4, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas de los que caían. ¿Quién era Job? Un pastor que levantaba su iglesia, la iglesia de Dios, que levantaba el pueblo de Dios, en pocas palabras. Ese era Job. Y a ese Satanás quiso arruinarlo. Y no importa lo que el diablo le hizo, él mantuvo su integridad. Porque en cuarto lugar, la integridad se debe conservar aún perdiéndolo todo, mi hermano. Job capítulo 29, versículo 13. Anótelo ahí. Job capítulo 29, versículo 13 dice, añade, la bendición, añade Job y dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Ese era Job, un predicador. Dice el versículo 21 de Job capítulo 29, ni oían ni esperaban ni callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Versículo 23, me esperaban como la lluvia y abrían su boca, dice, como a la lluvia tardía. Versículo 24, si me reía con ellos no lo creían y no batían la luz de mi rostro. La luz del rostro estaba en Job, la luz de Dios estaba en su corazón y por eso le iluminaba todo su rostro. Job, a pesar de todo, mis hermanos, fue un gran pastor según la Biblia, muy próspero, el cual tuvo el favor de Dios por su integridad. Amén. O sea que la integridad que tengamos nos hará alcanzar el favor de Dios en esta vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchenme bien, iglesia. Ese era Job. Esas son las cuatro prácticamente cualidades de la integridad. Ahora Dios te quiere enseñar, según este consejo de Job, sobre las cualidades de la integridad de Job, dignas de imitar en estos tiempos. Número 1, es que Job
no muestra alteración emocional por la pérdida de sus bienes, ya que su confianza no estaba puesta en las cosas materiales. ¿Qué hizo Job? No puso su confianza en las cosas materiales de este mundo. Hay muchos que ponen su confianza en los bienes, en lo que tienen, en lo que poseen, pero no se dan cuenta que el día de mañana eso quizás no se lo van a poder llevar. Dice Job capítulo 1, versículo 20. Job capítulo 1, versículo 20 dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando le llegó la noticia que lo había perdido todo, que su familia también había muerto. Y dijo, versículo 21 de Job capítulo 1, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Él no era pegado a lo material. Él era el hombre más próspero de aquella tierra, de aquella región, dice la palabra de los orientales. Y Dios lo bendijo, le multiplicó, tenía más de 3,000 camellos, 3,000 ovejas, tenía muchos bienes y muchos siervos y prácticamente personas a cargo. Y todo lo perdió en 2 días, perdió eso. Hasta su salud lo perdió. Pero dice la palabra que él se sostuvo como viendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenía integridad, que es lo que a muchos de pronto nos falta. Segunda cualidad de la integridad de Job. Número 1, Job no muestra alteración emocional por la pérdida de sus bienes. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito para siempre. El diablo creía que Job iba a maldecir a Dios. Como muchas personas lo pierden todo y empiezan a cuestionar a Dios. Perdí los bienes, hice una mala jugada y perdí todo, me quedé en la pobreza, perdí mi esposa, perdí mi esposo, dice la mujer, perdí esa bendición que tenía. Y empiezan a cuestionar a Dios. ¿Y por qué Dios me quitó a esa persona? Si tanto la quería, ¿por qué no me dio otra oportunidad? Porque somos muchas veces pegados a lo material. Y Job dice la palabra que él retuvo su integridad. Segunda cualidad de la integridad de Job, digna de imitar. Número 2, Job acepta la pérdida y bendice a Dios. El versículo 22 de Job capítulo 1 dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó, porque la intención del diablo ¿cuál era? Probar a Job para que pecara, para que blasfemara contra Dios, para que murmurara contra Dios. Por eso la murmuración es pecado, cuando murmuramos. Job aceptó la pérdida y en lugar de eso, ¿sabe qué dijo? Bendijo a Dios. Señor, yo te bendigo. Yo le hago una pregunta: ¿usted le da gracias a Dios por lo que ha perdido? ¿Será que nosotros le damos gracias a Dios por lo que perdemos? No, solamente cuando ganamos que le damos gracias, no cuando perdemos. Es la naturaleza humana. Pero qué bueno que le dijéramos: Señor, gracias, porque eso que me pasó, eso que estoy experimentando, quizás me va a ayudar para bien, para que la próxima oportunidad que tenga me valore y me sirva para yo valorar a otros. Esa es la realidad. Job no culpó a Dios de todas sus desgracias, ya que como pastor él sabía que había un enemigo llamado el diablo, el cual venía a robar, a matar y a destruir. Y él sabía que no era Dios el que lo había dejado en la calle, literalmente, en la pobreza, en la ruina. Él sabía que era el diablo porque él era un pastor. Y él mismo da testimonio de su pastorado, de cómo ayudaba a otros, de cómo la bendición de los que se iba a perder venía sobre él, y de cómo todo el mundo lo escuchaba y ponía atención a su consejo. Job mantiene su integridad espiritual en tercer lugar, y no maldice a Dios, aceptando las circunstancias tanto buenas como malas. Esa es la tercera cualidad. Son 4 y ya finalizo, que Job tuvo y que son dignas de imitar. Job mantiene su integridad espiritual y no maldice a Dios, aceptando las circunstancias tanto buenas como malas. Tenemos que aceptar lo bueno y lo malo. Por eso Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Todas las cosas, aún las malas. En Job capítulo 2 versículo 9 dice, Job capítulo 2 versículo 9: entonces le dijo a su mujer, ¿qué le dijo a su mujer? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero no era la mujer. Oiga, tremendo. Murieron todos sus hijos y lo único que le quedó fue su mujer. Y cuando le queda a esta mujer, lo que hace es cuestionarlo, juzgarlo.
Y llega y le dice a Job, aún retienes tu integridad, pero no era de su mujer. En ese momento no eran las palabras de ella, era Satanás en esa mujer, usando sus cuerdas vocales para decirle a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero dice la Biblia que Job no hizo eso. Versículo 10, miren cómo Job le responde a esta mujer. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice la Biblia que en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿No pecó con qué? Porque los labios es lo que nos hace pecar. Cuando murmuramos, cuando cuestionamos, todo sale en nuestras palabras, iglesia. Job fue un gran ejemplo de integridad personal y espiritual en la Biblia, ya que no cuestionó a Dios, tampoco lo maldijo y no cayó en la desesperación ni en la autocompasión. Este hombre se sostuvo como viendo al invisible, dice la palabra. Cuarta y última cualidad íntegra de Job, digna de imitar, iglesia. La cuarta y última cualidad, número 4, es que Job puso sus circunstancias y su destino eterno en la mano de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para conservar la integridad? Poner nuestras circunstancias y nuestro destino eterno en la mano de Dios. Él nunca maldijo a Dios. Por eso Dios le ganó esa apuesta, digámoslo así, al diablo. ¿Sabe por qué? Porque Job nunca maldijo a Dios. Dice la palabra. Job capítulo 19, versículo 23. El mismo Job escribe en este libro. Job 19, 23 dice la palabra. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Versículo 24 de Job capítulo 19 dice, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Él no sabía que esas palabras, que esa petición que tenía en su corazón se iba a cumplir y iba a quedar ahí plasmada la palabra. Versículo 25, él dice, Job capítulo 19, verso 25. Él escribe y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sabe qué está hablando? Job vio la resurrección de Cristo Jesús. Job, Dios le reveló la resurrección de Cristo. Por eso él no maldijo a Dios. Por eso él hasta reprendió a su propia carne, a su esposa, cuando le dijo, maldiga a Dios y muérase. ¿Sabe por qué? Porque él sabía en quién había puesto su confianza. Él sabía cuál era su destino eterno. Job puso sus circunstancias y su destino eterno en las manos de Dios. Y por eso dice el verso 25 de Job capítulo 19. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Habla de la resurrección de Cristo 500 años antes de Cristo. O sea, hace 2500 años Job profetizó eso. Él dijo, qué bueno que mis palabras quedaran escritas con cincel, ahí en piedra. Y aquí quedaron para la eternidad. Aquí quedaron para la posteridad, hasta para ese tiempo. Versículo 26 dice, y después de esta deshecha mi carne, he de ver a Dios, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Mire la fe que tenía este hombre. Aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, con mis ojos he de ver a Dios. Él vio la resurrección de Cristo. Yo sé que mi Redentor vive, decía él, el Salvador. Él vio eso. Se cree que Dios permitió, escúcheme bien, iglesia, la prueba sobre Job, primero para su gloria. Dios lo permitió, ¿para qué? Para su gloria. Ya que quiso mostrarle al diablo Dios y a todos sus adversarios la integridad de Job. Por eso Dios lo hizo o permitió esa prueba de Job para su gloria. En segundo lugar, Dios lo permitió para que sirviera de ejemplo, de ánimo y consuelo para los creyentes de todos los tiempos. Entonces hay mucha gente que hoy en día se identifica con lo que le pasó a Job y dicen, no, a mí me pasó algo similar, perdí todo, mi familia, la casa, los bienes, todo lo perdí, me quedé literalmente en la pobreza, en la calle, en la inmunda. Para eso Dios permitió eso, que le pasara a Job eso y que quedara escrito, para que sirviera de ejemplo y de ánimo y consuelo para los creyentes de todos los tiempos.
Y en tercer lugar, Dios permitió esas calamidades de Job para poner límites a Satanás. ¿Para qué? Para ponerle límites al diablo, ya que no permite que el diablo le quite la vida a Job. O sea, le puso Dios un límite a Satanás. En conclusión, mis hermanos, José y Job fueron solo dos grandes ejemplos de personajes íntegros en la Biblia, los cuales con sus obras y hechos mostraron ser personas tan íntegras que se ganaron el favor de Dios en su vida. Amén. Que eso nos pase a nosotros, que este consejo, que este ejemplo que Dios nos da en esta hora nos sirva a nosotros para tratar al menos de ser íntegros delante de Dios con la ayuda del Espíritu de Dios. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias a Dios en esta hora.